Hola, mi nombre es Sergio Macís Olivas. Fui miembro fundador de Agitep y en la primera junta directiva ocupé el cargo de fiscal. También me encargué de la parte legal y notarial de la constitución de la asociación. Perfecto, gracias. La primera pregunta sería la más general. ¿Por qué la necesidad de agruparse en aquellos años del 2004? Eh, si no me traiciona la memoria, el origen de todo esto fue una pequeña crisis en la que entró el medio teatral costarricense que de alguna manera estuvo catapultada por un artículo que se publicó en La Nación, que era como un análisis de lo que se había hecho en teatro en ese año, y prácticamente el artículo concluía que el teatro había tocado fondo en Costa Rica. Eso preocupó mucho al ministerio, al ministro de entonces, que era Guido Sáenz, a algunas autoridades como Giancarlo Proti, que estaba en el Melico Salazar, y por supuesto pues a los teatreros y sobre todo a los teatreros que estábamos haciendo otro tipo de teatro, el teatro independiente, porque un poco todo esto de la nación obedecía un poco a que el teatro se había concretado a las comedias comerciales y que no había como otra opción, ¿verdad? Entonces esto movió a que nos organizáramos de alguna manera y que quisiéramos algo, quisiéramos cosas y lo primero que se nos ocurrió fue tratar de conjuntar a todos los grupos de teatro profesionales de carácter independiente que andaban por ahí con la conciencia de que pues tocaba sacar la cara, que o éramos nosotros o no era nadie, ¿verdad? Y de forma más anecdótica, ¿recuerda usted cómo fue que se empezaron a hablar? ¿Con quién habló usted? ¿A dónde se agruparon? ¿O cómo fue que pasó? Yo lo que recuerdo, pero me puede traicionar la memoria, es tener conversaciones muy preocupados sobre esto con Arnoldo Ramos y con Melvin Méndez, ¿verdad? Ahí en los sillones del Taller Nacional de Teatro. Esa sensación de decir, bueno, ¿qué hacemos? Organicémonos, ¿verdad? Y por ahí surge la idea, bueno, reunamos a todos los sector independiente, a los grupos de teatro que estaban muy bien identificados y muy activos. Uno de los éxitos del surgimiento de Agitep es que ahí no faltó nadie. Ahí estuvo presente todos los grupos de ese momento y eran grupos reales, ¿verdad? No eran nombres, era gente que estaba realmente haciendo teatro y con una trayectoria como grupo. Y bueno, agrupémonos, hagamos algo, surge la idea de intentemos hacer una asociación, por eso es que se convocó en el Oscar Fessler, en el auditorio del Taller Nacional de Teatro. En ese tiempo el director del taller era Arnoldo Ramos, entonces claro, él facilitaba de toda la plataforma para lo que se necesitara. Y recuerdo que el mismo Arnoldo y creo que el mismo Melvin se dieron a la tarea este, prioritaria de empezar a convocar, de hablar con gente, y se fijó una fecha de reunión en el Oscar Fester. Y recuerdo que hicimos así, no sé si pinto, bueno, todos los mecanismos de socialización que se nos ocurrió y fue una actividad súper linda, ¿verdad? Todos llegaron súper motivados, la participación fue enorme, la voluntad de integrar esa primera junta directiva más bien costó, ¿verdad? Porque todo el mundo estaba dispuesto y hay nombres muy importantes ahí en esa primera junta directiva. Yo siempre he creído que el éxito de una organización inicial es quiénes son los fundadores. Si la gente ve nombres que pueda reconocer y respetar, mucha más gente se va a querer unir. Y eso fue creo que el éxito de Agitep, que había gente muy reconocida en esa primera junta directiva, gente en la que se podía creer, digamos que tenían credibilidad artística y realmente sí nació con mucha fuerza. Y probablemente en las otras preguntas les voy a contar algunas cuestiones relacionadas con esta fuerza con la que surgió. Si quiere nos va contando. Bueno, es que todo esto, el surgimiento de Agitep
fue realmente una de las líneas de acción que se empezaron a visualizar de inmediato, ya con Agitep constituida, se pasó a una segunda fase de la mano de Giancarlo Proti, del Melico Salazar, que se le llamó la Comisión para el Fortalecimiento del Teatro, que fue una iniciativa a nivel nacional, donde se plantearon varios ejes de acción, pero todo partía de Agitep. Es decir, todo partía de cómo fortalecer al sector independiente, porque evidentemente se sentía que parte de la crisis era porque el teatro estaba dejado de manos de los empresarios teatrales que estaban haciendo su teatro con todo el derecho del mundo, pero que era lo que se estaba un poco criticando, que no había otro tipo de opciones, y de las autoridades públicas. Entonces, sentíamos que había que fortalecer al sector independiente. Entonces, el surgimiento de Agitep fue una línea de acción, pero otra fue crear esta comisión de fortalecimiento del teatro, y en las reuniones que teníamos siempre en la oficina de profesores del Taller Nacional de Teatro, ahí llegaba todo el mundo, ¿verdad? Creamos tres ejes de acción concretos. Uno era la creación de un concurso nacional de puesta en escena para abrir las producciones de la compañía al sector independiente, a que vinieran directores a concursar. La otra línea de acción fue crear un concurso nacional de dramaturgia inédita por el Teatro Nacional para que dramaturgos independientes pudieran poner sus obras en cartelera con el auspicio estatal. Y la tercera línea de acción fue crear, y aquí es donde viene la roncha, el Encuentro Nacional de Teatro. ¿Por qué? Porque Agitep tenía la claridad de que si los grupos de teatro independientes estaban haciendo producciones y estaban invisibilizadas, habría que crear un encuentro donde todos estos montajes independientes se pusieran en cartelera casi con un formato de festival. Y entonces yo personalmente me di a la tarea de redactar los decretos de esas tres actividades, los primeros decretos para las tres actividades dentro de esta comisión de fortalecimiento del teatro. Lo que digo que puede crear roncha es porque el Encuentro Nacional de Teatro surgió como una actividad de Agitep y de alguna manera, ¿verdad?, cargada de buenas intenciones, fue, digamos, pues una palabra que suena feo, pero después quizá encontramos un sinónimo más bonito, fue secuestrada por el Melico Salazar y se convirtió en una actividad del Melico Salazar. Hoy día podríamos decir que esto permitió el financiamiento del Encuentro Nacional de Teatro, pero uno podría pensar que también pudo haber subsidiado esta iniciativa que era de Agitep, porque empezó a convertirse en otras cosas, ¿verdad? Ya de un momento a otro ya se convirtió entonces en un encuentro internacional de teatro, donde entonces lo que se traen son grupos de Centroamérica y de otros lugares, más parecido a un FIA, y creo que se dejó de visibilizar con más fuerza el trabajo de los grupos independientes. Pero el germen de esto fue Agitep. El germen de todo esto, del Encuentro Nacional de Teatro, el concurso de puesta en escena y del concurso de dramaturgia inédita, fue el germen de todo esto fue esta conjunción de fuerzas que se dio con Agitep. Qué importante, Macís. Yo la verdad desconocía esta información. Sí, Importante. es importante rescatarla, ¿verdad? La pregunta más importante para usted en la parte legal es por qué decidieron hacer legalmente una figura de asociación y para agrupaciones. Bueno, Agitep en realidad, como cualquier asociación, es una entidad de personas físicas. Lo que pasa es que se puso un requisito y es que la persona, el afiliado, tenía que tener como requisito pertenecer a un grupo profesional independiente, y se pusieron requisitos que hoy día más bien se alivianaron, ¿verdad?, para fomentar la participación, pero en ese momento fuimos muy rigurosos en poner el requisito y la comprobación del requisito
O sea, porque no era solamente si yo pertenezco a este grupo, era demostrar que tenía, creo yo, como 3 años de pertenencia al grupo y además demostrar el carácter profesional del grupo y todo esto que en algún momento me parece recordar que generó algún tipo de discusiones ahí bizantinas, de que qué es profesional, de que qué es no sé qué, ¿verdad? En realidad obedece a un momento histórico y es que, como les contaba, Agitep surge respondiendo a una crisis del teatro y entonces evidente lo que queríamos es aglutinar en una asociación a gente que hiciera teatro de carácter profesional o porque tenía formación académica o porque tenía trayectoria y formación empírica a través de muchos años, en general gente que tuviera como característica el que se había profesionalizado como actor o como actriz, como director o como dramaturgo. No era que entrara cualquiera. Entonces, por eso fue que se puso el requisito de demostrar la pertenencia a un grupo de teatro y además a un grupo de teatro profesional. Sabíamos que había unos enormes esfuerzos del sector, digamos, que algunos pueden llamar aficionado, también lo podemos llamar de pronto comunitario, ¿verdad? Incluso con festivales muy importantes a nivel de teatro comunitario, como la Chucheca de Oro, como el Festival de San Ramón, ya se me fue el nombre. Este, había varios festivales, el de Cartago, el AMUIS, pero finalmente eran grupos de teatro, digamos, aficionados en el sentido de que no se dedican profesionalmente, que no viven de eso. Entonces queríamos deslindar muy claramente si no, es una asociación que aglutina a los teatreros profesionales, a los que hacen montajes en cartelera, en temporadas y no hacer una mezcla. Entonces, y como era la iniciativa era agruparnos para hacer cosas en cuenta un festival que le llamamos el Encuentro Nacional de Teatro, entonces la figura que correspondía era una asociación, no era un sindicato porque no era para defensa gremial ni nada por el estilo, no era una entidad comercial como una sociedad, etcétera, porque no era para lucrar. Entonces la figura que más calzaba, la más operativa y la más ágil y la que más se acomodaba a lo que queríamos era una asociación. ¿Usted sigue siendo parte de Agitep? Ese es otro tema muy interesante. En algún momento, una de las juntas directivas de Agitep, que si mal no recuerdo, fue cuando Juan José Pablo Maña era presidente, a partir del surgimiento del Fondo de ProArtes, que también, no sé, anecdóticamente, voy a mencionar algo para que quede en el registro, para que no se olvide, porque es algo que ustedes deben saber, pero me parece tan emocionante que hay que decirlo. El antecedente del surgimiento del Fondo de ProArtes fue el intento que tuvo el Poder Ejecutivo cuando Oscar Arias regresó a la presidencia de pasar la Casa Presidencial para el SENAC y eliminar el Ministerio de Cultura de ahí, pasarlo quién sabe para dónde. Él simplemente anunció que pasaba la Casa Presidencial para el SENAC y eso provocó una reacción sobre todo de los teatreros, pero en general, de la gente de teatro y danza sobre todo, tan fuerte de rechazo que se hizo un movimiento muy lindo que fue que se hizo una cadena humana agarrados de las manos bordeando toda la cuadra del SENAC. O sea, lo encerramos en una cadena humana, en un acto simbólico de decir, no nos van a quitar el Ministerio de Cultura, el edificio del SENAC. Y Oscar Arias inmediatamente echó para atrás, se dio cuenta que había sido una desafortunadísima idea frente al sector artístico que de una u otra manera en estos gobiernos de Oscar Arias y muchos de Liberación ha habido digamos, un respeto y un espaldarazo al movimiento cultural. Sí, se creó el Ministerio de Cultura, se creó talleres de teatro, se crearon las compañías, siempre en gobiernos, ¿verdad? Pero aquí Oscar Arias estaba realmente borrando con el codo un legado histórico que sí hay que reconocerle al Partido Liberación Nacional en el campo de la cultura. Y inmediatamente echó para atrás, pero dándose cuenta que eso no era suficiente, inmediatamente salió con la propuesta del Fondo de ProArtes, como para conciliarse con el sector. Y entonces ese fue como de alguna manera el plus de haber hecho este movimiento, como dice, no hay mal que por bien no venga. Entonces cuando surge ProArtes,
creo que fue José Pablo Umaña, que era presidente en ese momento, se le ocurrió una idea muy interesante, porque ProArtes tenía un problema de participación y era que para poder participar, creo que eso ya se modificó, había que tener, no podía hacerlo como persona física, había que tener una cédula jurídica, o sea, una asociación, una sociedad anónima, una fundación. Entonces, muchos de los grupos independientes, casi todos, eran simplemente nombres, era gente agrupada, no tenían ninguna figura jurídica, ni plata para hacerlo. Entonces a GITEP se le ocurrió hacer un proyecto que le llamaban Proyecto Sombrilla, o así lo conocíamos, donde entonces Agitep ofertaba, presentaba un proyecto para hacer varios espectáculos como Agitep y ahí entraban varios grupos independientes como beneficiarios. Y eso se hizo como por 2 años. En cierto momento, no sé si fue un auditor o la Contraloría o los abogados del ministerio, del Merico, consideraron que eso era nulo o que era, no sé, una falta al deber de probidad o qué sé yo, porque habíamos muchos funcionarios del ministerio y del Menico Salazar participando en Agitep y estábamos obteniendo fondos para nosotros mismos, fue como una cosa así. Entonces, se consideró que de lo mejor que podíamos hacer era mantener, los que trabajábamos en el ministerio y en el Médico Salazar, mantenernos al margen para no afectar a GITEP. Y ahí empezó una fuga promovida por estas circunstancias, donde nos empezamos a quedar al margen de cualquier cargo, cualquier nombramiento, de participaciones visibles, gente como Marielos Fonseca, gente como Tatiana Chávez, como Arnoldo, como Melvin, como Gladys Alzate, como mi persona, que pertenecíamos, estábamos en puestos del Ministerio de Cultura. Entonces, eso es lo que provocó que yo me haya mantenido más o menos al margen, ¿verdad? Pero básicamente apoyando en la parte legal. ¿Por qué Agitep sigue siendo necesario? Sigue siendo necesaria por varios aspectos. Número uno, porque hay camino andado, porque hoy por hoy es muy de la mano de la voluntad de los que aceptan, en verdad, formar parte de las juntas directivas, sigue siendo la única entidad a nivel nacional de representación y que aglutina al sector teatral a nivel nacional, ¿verdad? Porque hay otras, digamos, de pronto más pequeñas, etcétera, con intereses más específicos. Pero Agitep es lo que tenemos. Entonces, cuando yo oigo a la gente diciendo, es que tenemos que organizarnos, ya lo estamos, acérquese a Agitep. Es decir, ¿para qué más? ¿Para qué tener más asociaciones? ¿Qué es que hay que hacer un sindicato? Ok, ¿para Perdón, qué? Sergio, un momentito, se me quedó pegado. Sí, yo creo, Yo, creo, ahora creo que ya ahora sí. Entonces, sí, perdón. mencionaba Ujú. que al ser la única entidad oficial que aglutina teatreros, es lo que tenemos y hay que aprovecharlo. Entonces, cuando la gente se siente amenazada por alguna situación y dicen, tenemos que organizarnos, yo les digo, pero es que ya lo estamos. Ahí está Agitep, acérquese a Agitep. Cuando la gente dice, es que necesitamos un sindicato, yo pregunto, ok, ¿para qué? Dígame, ¿qué puede hacer un sindicato? Y yo le digo si Agitep no podría hacer. Porque yo siento que Agitep es suficiente. Lo que tenemos que hacer, y lo he creído desde siempre, es fortalecer a Agitep, afiliarse a Agitep, hacer realmente que sea una entidad que represente y que la gente se sienta representada, pero yo siento que crear otras asociaciones es diluir. Y por otra parte, creo que Agitep debe seguir existiendo porque lo que se ha hecho en el pasado ha provocado que Agitep sea una entidad que ya figura en las estructuras jurídicas de este país. Tiene los decretos que regulan ciertos concursos, tiene derecho a tener un miembro en el jurado, por ejemplo. Tiene presencia en diferentes jurados nacionales
y eso es una conquista. Si Agitep se pierde, quién sabe si volvemos a lograr tener eso en un futuro con otra entidad. Además de que si Agitep se pierde, va a costar mucho que la gente crea en una nueva asociación, ¿verdad? Porque ya la tuvimos y la dejamos ir, ¿verdad? Entonces yo creo que sería nefasto que en algún momento Agitep se desaparezca, porque además es una entidad que tiene, nadie sabe cómo se trabaja con las uñas y demás, pero desde afuera tiene prestigio, es decir, tiene un nombre, son 16 años, ¿verdad? Ya de existencia ininterrumpida, y siempre ha estado ahí, ¿verdad? Entonces yo creo que sí, Agitep no puede dejar de existir, ¿verdad? No debe. Bueno, y en su opinión, ¿por dónde debería seguir Agitep? Yo pienso que Agitep debe concentrarse en cosas muy puntuales, ¿verdad? Porque a veces el problema de estas entidades es que es puro voluntariado, ¿verdad? No podemos esperar que los directivos tengan toda una agenda de temas a resolver, porque eso es utópico, todo el mundo está en lo suyo. Pero sí hay cosas que visibilizan mucho, que son mecanismos que amarran y que se pueden puntualizar en dos cosas muy concretas, porque es claro que Agitep, perdón, siempre cuando ha sido más visible, y lo ha sido, y eso es algo que hay que reconocerle, es cuando ha habido crisis frente a diferentes temas, presupuestos fundamentalmente nacionales, pero también en muchos otros en muchas otras luchas, Agitep siempre ha estado presente. Siempre ha sacado la cara, ¿verdad? Siempre sí, estuvo muy presente, por ejemplo, cuando el fiasco del FIA, ¿verdad? Estuvo muy presente en los diferentes problemas presupuestarios, ha estado presente. La recuerdo muy presente cuando tuvimos que dar la lucha para concientizar que la creación de un colegio profesional de artistas era una idea fascista. Ahí estuvo Agitep. Y son luchas que se han ganado sistemáticamente, todas. Y frente a la prensa, Agitep tiene un nombre. Ok, pero eso son coyunturas. Pero digamos, ¿qué podría hacer Agitep como proyectos permanentes? Yo siempre he creído que hay dos muy concretos, pero evidentemente el paso uno es hacer una masiva campaña de afiliación, ¿verdad? Para que la gente sienta que esa es la entidad. Yo creo que Agitep debe rescatar lo que perdimos, y empiezo por el inicio. Debe haber un verdadero festival nacional de teatros independientes que se consolide en el tiempo, con algún nombre, como Festival Agitep, una cosa que realmente tenga un prestigio año con año o cada 2 años. Eso, la sola posibilidad de participar en un gran festival nacional de teatro independiente ya es un mecanismo de sujetación, que la gente puede decir, bueno, es que yo pertenezco a Agitep porque si no me quedo fuera del festival, ¿verdad? Y otro aspecto que es, no sé, puede sonar un poco, no sé, light, si se quiere, pero estoy pensando en modelos que he visto en otros países. Yo creo que Agitep debería tener su propia premiación nacional, los premios Agitep. En algún momento nos madrugaron en esa idea cuando hubo una asociación que ya no existe, que aglutinó a los empresarios privados de teatro, que le llamaron la UTI, que era la Unión de Teatros Independientes, y cuando funcionó muy bien y tenía muy buenos mecanismos de sujetación, pero hacían una premiación nacional, los premios UTI, y aquello realmente era todo un evento a nivel nacional, jalaba cámaras, jalaba prensa, lo hacían en un gran teatro, se parecía a la entrega de los Óscares, tenía su parte de show, de que somos teatreros, ¿por qué vamos a huir del show? Porque todo tiene que ser tan aburrido y tan formal como la entrega de premios nacionales, ¿verdad? ¿Para qué? Si podemos, nosotros creo que Agitep debería, no con dotaciones económicas, porque eso es lo que no permite hacer premiaciones, con reconocimientos, con estatuillas, lo que sea,
Yo creo que Agitep debe reconocer el trabajo de sus creadores independientes y crear toda una verdadera lista de categorías. Esa idea a mí me surgió cuando perdimos los premios, ¿verdad? Cuando teníamos 8 premios nacionales para teatro y pasamos a 3. Y yo digo, pero ¿por qué depender del Ministerio de Cultura? ¿Por qué Agitep no puede hacer su propia premiación, que es otro mecanismo de sujetación? Para que los jurados de Agitep vean mi espectáculo y me valoren para un premio, tengo que ser miembro de Agitep. Mi grupo de teatro tiene que estar ahí visibilizado en Agitep. Y eso nos permitiría una actividad que puede ser muy bonita todos los años. No es la estatuilla, es visibilizar el trabajo de los teatreros, que puede ir de la mano también de este festival, y se crean todas las categorías que tuvimos en algún momento, que el mejor actor, que mejor actriz, que mejor actor debutante, que actriz debutante, que escenografía, que ambientación escénica, que iluminación. Si no hay plata, podemos hacer como los Óscares, 20 premios, 30 premios, para visibilizar cada una de las áreas de creación de un proyecto, porque el teatro no es un intérprete, un ambientador y un dramaturgo. Es decir, uno ve un programa de mano y ahí hay 20 personas trabajando, pero ni siquiera son considerados para un premio. Yo creo que sería una actividad que es muy bonita, si se quiere, ahí mediática, un poco el show, pero también es un poco de visibilizar, reconocer y una buena oportunidad para reunirnos todos en un teatro, esa entrega de premios. Yo creo hasta en las nominaciones. Es decir, para la categoría de mejor ambientación lumínica están nominados, fulano de tal, mengano, tercero, y el ganador es, premio Agitep va para fulano de tal. Todo eso es un show que permite que la gente se reúna, hacer una gala, un brindis. Es algo que creo que hace mucho bien a una organización, que no sé, le da como realce, como brillo, y también de ahí eh, sujeta mucho, la gente como que quiere pertenecer a ese tipo de actividades, ¿verdad? Entonces yo creo que esas dos cositas como aporte, pues son cosas que se pueden tomar ahí en consideración. Macías, muchísimas gracias. Yo creo que ya me evacuó todas las dudas y hasta me contó de más cosas que no sabía, que no imaginaba y ya también nos dio tips de qué podemos seguir haciendo con Agitep. Con Gracias. gusto. Alex, ¿usted le quedaron dudillas? Sí, hay algunas pequeñitas como para seguir aportando. Y creo que igual es súper completo toda la entrevista y sirve demasiado. Eh, Sergio, bueno, sí, sí, de la mano a la última pregunta que hace Guadalupe, eh, es muy claro, digamos, cuando se crea GitHub, los retos que tenían y hacia dónde iban. Nos aclaras un poco con lo último que decís, pero ¿qué otros retos más tenemos ahorita en medio de una pandemia, en medio de todo esto? A nivel de contexto, ¿qué otro reto crees que esta asociación que ahorita está entrando debería apoderarse? Si tenés algunos más, pero con los que dijiste, yo creo que también también nos da como una visibilización para adelante, pero si tenés algo más que aportarnos por ahí. Bueno, yo veo como reto en esta línea, donde Agitep ha estado siempre muy presente, que son las luchas. Yo veo como reto la amenaza de desarticular los espacios que con el presupuesto estatal se generaban desde el Melico y desde la Compañía Nacional de Teatro para apoyar el trabajo de grupos independientes. Si es que no sé qué porcentaje, pero debe ser un 70, un 80 o hasta un 90% del trabajo de las temporadas de los grupos independientes eran de la mano de los fondos de producción estatales. Y hay una amenaza muy fuerte en contra de esto, ¿verdad? Que creo que hay que darle una revisada a todo esto y ver de cómo se logra redireccionar. Tenemos en este momento una compañía desfinanciada, ¿verdad? Ponen una directora ahí nueva, pero de yo no sé a qué viene porque plata no tienen, ¿verdad? El año pasado, bueno, antes del COVID incluso, el antepasado ya los técnicos estaban sin ganar extra funciones porque pues, no había nada, no había actividad. Se había tomado el Teatro de la Aduana para hacer la feria del libro y hacer conferencias y otras cosas, pero no para hacer teatro. Y entonces es porque ya no había concertadas, pasamos de tener 6 producciones concertadas
a nada, o a una, o a otra cosa, ¿verdad? A unos laboratorios ahí que nadie entendía qué eran, ¿verdad? En lugar del proyecto normal de las concertadas, que era un espacio de producción independiente. Y igual, el concurso puesta en escena se convirtió en nada, ¿verdad? En otra cosa. No sé, hay amenazas muy concretas que creo que afectan directamente a los grupos profesionales independientes, que creo que es una tarea inmediata, ¿verdad? De un reto inmediato para AGITEP. Ujú. Eh, Sergio, ¿y vos por si acaso no tenés imágenes, periódicos o cosas que hayan podido recolectar durante este proceso, por lo menos en el que lograste estar, que nos puedas compartir también como para tener una memoria histórica de Agitep, o no sabes dónde podemos conseguir? Eh, hay hay un artículo eh, que un poco revisando un poquito fechas, porque sabía que iba a hablar con ustedes, quería asegurarme, digamos, de no citar un dato equivocado con el tema de la Comisión de Fortalecimiento del Teatro. Y me encontré un artículo del semanario Universidad. Estoy tratando aquí pero no lo veo aquí. Y del semanario Universidad, es una noticia del 2005, de noviembre del 2005, el semanario Universidad. Yo le llegué como typeando Comisión para el Fortalecimiento del Teatro, o fortalecimiento del Programa de Fortalecimiento del Teatro de Costa Rica. En ese artículo se refleja esta otra parte que les comentaba, que es los diferentes proyectos que habían para fortalecer el teatro, estos tres ejes que les mencionaba, y se menciona en el artículo que la comisión la encabezaban Arnoldo Ramos como director nacional de teatro y Melvin Méndez como presidente de AGITEP, que fue el primer presidente de AGITEP. Esto da prueba de que cuando se crea AGITEP a finales del 2004, se empieza a trabajar en toda esta comisión, y cuando viene esta noticia, el semanario de la universidad, fue cuando ya salió todas las actividades a la luz, pero ya en ejecución. AGITEP había sido un órgano fundamental de esta comisión de fortalecimiento del teatro. Ese artículo da un poquito cuenta de eso. Pero sí, habría que buscar sobre todo noticias del... Yo no sé si nosotros generamos noticias con el surgimiento de AGITEP, puede ser que haya algo, pero sí desde el 2005, de septiembre, por ahí, de septiembre a noviembre, debe haber noticias vinculadas con el Encuentro Nacional de Teatro, el primero que se hizo. Ok, ok. Sí, si ahí tiene como imágenes o fotos, igual de las primeras reuniones, también sería muy tonis como para apilar esta memoria histórica. Ya termino, nada más con dos preguntillas más, nada más. Ya le digo, para usted, entendiendo un poco el contexto igual en el que estamos, eh, ¿cómo podríamos definir teatro independiente? ¿O cómo lo definiría usted? Teatro independiente, incluso como lo concebimos desde la fundación de AGITEP, Ujú, era básicamente, tenía que ver fundamentalmente con una independencia económica, y por supuesto ideológica. Es decir, son aquellos grupos profesionales, que ese es el otro concepto, que es profesional, aquellos grupos que hacían un teatro con no, digamos, con sus propios recursos, totales o parciales, porque ya sabemos que los fondos de producción son subsidios, ¿verdad? Parciales. ujú. Entonces, la característica es que gente que, aunque de pronto hiciera un montaje financiado por el Estado, aunque fuera parcialmente, su trayectoria era de estar produciendo
con los recursos que pudieran conseguir sin ningún tipo de apoyo estatal. O sea, dicho de otra palabra, con fondos privados. Y en lo ideológico, pues es gente que no iba a someterse a qué tipo de teatro hacía por ninguna imposición estatal, ¿verdad? La compañía tiene bastante libertad en eso, pero de ahí no totalmente, ¿va? Siempre hay un ministro que puede vetar, no, esto en este momento no. Los grupos de teatro independiente pues tienen esa libertad de hacer y montar lo que quieran y decir lo que quieran y a quien sea. Entonces, esa es como la característica. Ok, y ya finalizando, Sergio, ¿alguna anécdota que nos quieras contar de más a nivel de agrupamiento, algún momento que hayas sentido así, que sentiste ese fervor de agrupamiento más allá de la primera reunión que fijo fue demasiado, este, fijo que fue demasiado lindo, me imagino ahí todo el mundo sentado tratando de armar a Agitep, pero algún otro acontecimiento que vos sintas que sea parte o que demuestre lo que es Agitep o en ese tiempo. Eh, como les decía, siempre que ha habido que defender algo, AGITEP ha tenido capacidad de movilización y de convocatoria, y la gente ha acudido a los llamados de AGITEP. Así, a la memoria me viene justamente el problema que se dio con el FIA. Recuerdo una gran reunión en Giratablas en tiempos de Javier Monge como presidente, y realmente una conferencia de prensa que convocamos, grande, que no faltó un solo de los periodistas. Recuerdo que una chica, ay Dios mío, me fue el nombre en este momento, que torta, pues muy amiga, pero bueno, nos ayudó un poco con los medios a contactar y yo podría aventurarme a decir que ese movimiento fuerte, firme, efectivo de Agitep, yo siento que fue el que hizo rodar las cabezas que rodaron. Sin duda, ahí rodaron 3 cabezas, rodó ministra y 2 viceministros y una cuarta y el director del FIA. Y quien generó todo este movimiento de denuncia y de reclamo fue Agitep. Ahí partió, de ahí pues se sumó mucha otra gente. Pero sí recuerdo esa reunión como un momento emotivo, el giratablas a reventar, ¿verdad? Y todo el mundo ahí. Y como esas, recuerdo otra también por el defensa del presupuesto. La gente organizándose ahí, pero en los grandes grupos, ¿verdad? Pero esa en Claro. particular del FIA la recuerdo con ilusión de organización. Ok, yo creo que estamos, Sergio. Bueno, Igual. no, a la orden, con mucho gusto y un gustazo verlos, ¿verdad? Cuídense mucho. Igualmente, muchas gracias.